Bienvenidos sean aspirantes de nuevo ingreso y todas las demás personas que nos acompañen en la jornada de hoy. El tema a desarrollar por hoy va a ser drama histórico de la ecología, conceptualización y ecología. Demos comienzo entonces. En lo respectivo al drama histórico de la ecología es menester o necesario abordar que la sociedad salvadoreña en su historia sí ha mostrado una destrucción irreversible o un deterioro irreversible respecto de los recursos naturales y del medio ambiente asimismo. Esto debido al conflicto entre personas y los componentes que lo integran, es decir, el medio ambiente, y de la naturaleza misma también teniendo su rol. Con la conquista de los españoles en Centroamérica y El Salvador, o bueno, mejor dicho, en el tiempo que vinieron los españoles, nuestro país estaba cubierto por bosques, ríos, lagos, fuentes de agua superficial y subterránea de excelente calidad. Teníamos abundante flora y fauna asimismo. Eh, Fue a raíz de las rudimentarias y las prácticas primitivas de cultivos que solo se aplicaron en áreas reducidas. Eso lograba mantener en una parte la fertilidad natural y en ese sentido sí se vivía en armonía en nuestro medio ambiente. Alrededor del siglo XVI, el país se encontraba cubierto en su mayor parte por una flora muy variada. Al norte del país existían grandes bosques de coníferas y robles. En la parte noroccidental se desarrollaron bosques nebulosos, es decir, del lado de Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate. Esa es la zona occidental. Había bosques nebulosos, había un complejo de especies abundante también. Los bosques abarcaban una extensión considerable, comprendiendo hasta territorio guatemalteco y hondureño, aparte del nuestro. En la cordillera central existían selvas tropicales, con bosques abundantes también en las alturas. En algunas regiones había predominantemente balsamares en nuestro país. Y por último, en las orillas de los esteros y en las tierras cercanas al mar, los palmares, manglares también y vegetación de playa. Hace más de 500 años, a la llegada de los españoles durante el tiempo de la conquista y la colonia, la población nativa, es decir, nuestra población, no excedía de 250.000 habitantes y eso se dedicaban a la práctica de tala, quema y traslados de cultivo. El interés por la actividad minera también, la preocupación de expandir la crianza de ganado, el cultivo de algunos alimentos básicos, impulsaron a los colonizadores a comenzar a talar bosques, talar selvas y los indígenas siempre continuaron con su agricultura de subsistencia, talando selvas, quemando, sembrando, y fue así como dio inicio un paisaje desolado y suelos empobrecidos también. En el periodo post-independencia o después de la independencia, la población ya había incrementado, así como la expansión, las actividades agrícolas, y una de las primeras fue el cultivo del añil. Hablando del contexto, porque como lo estudiamos en los modelos económicos, primero se sembró el bálsamo y el cacao. Esa fue la primera parte del modelo del agroexportador, pero aquí nos ubicamos ya en la segunda etapa, en la parte del añil. Entonces, el cultivo del añil causó destrucción de la riqueza natural del suelo, la vegetación, la fauna, y eso por la grandísima tala de árboles que se hizo y deforestación. Todo, como lo vimos, con tal de procesarlo y exportarlo hacia Europa. Después del añil sabemos que surgió el cultivo del café. El cultivo del café convirtió selvas y bosques naturales en bosques secundarios y, como sabemos, llegó a representar la mayor fuente de ingresos para el país en algunas montañas y volcanes, pero hoy en día por falta de rentabilidad están en posibilidad de desaparecer. La siembra del maíz, maicillo, frijol y otros granos, así como la caña de azúcar y el cultivo del algodón, trajo al ecosistema de nuestro país un deterioro mayor porque se necesitó un mayor territorio para su cosecha.
Las selvas costeras se fueron extinguiendo poco a poco debido al uso frecuente, abundante, abusivo y exorbitante de pesticidas, y esto trajo consigo contaminación de ríos, riachuelos y esteros. Así fue como se deterioró también la vida marina y la vida humana. La población campesina que habitó en las áreas algodoneras, que es bueno, se refiere a las zonas costeras, fue la más afectada por estos residuos químicos. Otro fenómeno de importancia también en el deterioro del medio ambiente a raíz del uso de pesticidas fue la destrucción de zonas amplias de manglares que se consideraban áreas de una gran actividad reproductora de especies marítimas como moluscos, peces comestibles, crustáceos, etc. En casi 4 siglos de dominación española ya había una huella muy marcada de deterioro a de la colonia. La administración estuvo diseñada solamente para aumentar los ingresos del rey de España y que la economía comenzara a exportar más. Se dedicaron principalmente a actividades de subsistencia y usando únicamente métodos de producción tradicional. En ese momento ni siquiera había una especie de noción de desarrollo sostenible. En el transcurso del siglo recién pasado, la degradación del medio ambiente se llevó a niveles nunca antes vistos, principalmente en lo que corresponde a la década de los años 70 y 80. Esto porque también el fenómeno del conflicto civil en nuestra sociedad y específicamente por la situación de la guerra provocó daños grandísimos a la estructura medioambiental. Asimismo, zonas de cultivo que eran ricas en vegetación sufrieron incendios y detonaciones de bombas debido a la siembra de minas, y todo esto quedó desolado. Abordemos ahora la conceptualización. Debemos de entender por conceptualización la representación de una idea abstracta en un concepto. Esto surge a partir de todos los conocimientos generales que se posee respecto de diversos temas. La palabra conceptualización deriva de la palabra conceptual y origina del latín conceptum. Algunos sinónimos, de conceptualización son concepto, abstracción, contemplación, percepción, noción, etc. La conceptualización implica, a la luz de esto, desarrollo, construcción y ordenación de ideas que han sido obtenidas a partir de la experiencia y de la comprensión de aquello que nos rodea, como un estudio empírico. La conceptualización se apoya en conceptos que se manejan, ejemplos de relaciones jerárquicas, categorías, características, entre otros, dentro del método de estudio. Así que, bajo este orden de ideas, desde mediados del siglo XX, nuestro planeta se vio como un espacio, como una esfera pequeña, que estaba dominada por un conjunto de nieves, océanos, espacios verdes y tierras, algunas más que otras, y las obras y actividades humanas. La Tierra se comenzó a estudiar como un organismo cuya salud total depende de la salud de cada una de sus partes, y por partes me refiero a el conjunto de factores que están dentro de ese medio. Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 1987, y esto se refiere también a la nueva realidad de los intercambios entre la naturaleza y la sociedad. Los avances que la ciencia y la tecnología están logrando hoy en día penetran en los sistemas naturales para entenderlos, analizarlos, estudiarlos mejor. Vale destacar que algunos conceptos básicos para analizar el estado actual del medio ambiente es el de la ecología. Hablemos entonces de la ecología. Me permiten que he tenido medio problema técnico acá. Ahí está ya. Ok. Pues la ecología la podemos definir como la ciencia que estudia la estructura, la función, la estabilidad, la eficiencia, asimismo la perturbación y la productividad
de los sistemas habitados por las comunidades biológicas, tanto naturales, siendo bosques y lagos, como artificiales, es decir, las áreas cultivadas y las ciudades. Eso significa de que estudia la relación o la interacción entre los componentes de los ecosistemas y los ecosistemas entre sí. La ecología es la especialidad científica, es centrada en el estudio y el análisis también de un vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea a estos. Esto se entiende como la combinación de los factores abióticos, entre los cuales podemos mencionar el clima y la geología, junto con los factores bióticos, que son todos los organismos que conviven o comparten el hábitat. La ecología analiza también la cantidad y la distribución de los organismos vivos. Eso como resultado de la relación de la que les acabo de hablar también. Cabe destacar que ecology, que es una palabra en alemán y se escribe Ökologie, pero se pronuncia ecology, es un concepto que data de finales de la década de 1860 y fue abordada o acuñada por el biólogo y filósofo de origen alemán Ernst Haeckel. Esta palabra está compuesta por dos vocablos griegos, ecos, que significa casa, residencia u hogar, y logos. Este término, que traducido al español se entiende como estudio. Es por esto que la ecología se define con precisión como el estudio de los hogares. A pesar de que el origen del término es dudoso, se reconoce al investigador Haeckel como uno de sus creadores. Este comenzó sus experimentos, definió la ecología como aquella rama de la ciencia que gira en torno a la interacción de todo ser vivo con la superficie que lo rodea. Sin embargo, con el paso del tiempo se extendió el concepto y así fue como abarcó también el análisis de las propiedades del medio, incluyendo también el desplazamiento de la materia y la energía. Es decir, la relación entre estos asimismo como una integración. Y también la evolución de todos estos a raíz de la presencia de conjuntos biológicos, es decir, una total integración, hablando de la integración respecto de la interacción de estos factores o estos elementos. En la actualidad y desde hace mucho tiempo, la ecología está muy relacionada con el movimiento también político y el movimiento social, porque intenta actuar en defensa del medio ambiente. Varios ecologistas realizan denuncias sociales, proponen la necesidad de reformas legales, promueven asimismo la conciencia social, campañas de concientización, y eso para alcanzar el objetivo principal, que es la conservación de la salud del hombre, sin dañar ni alterar el equilibrio de los ecosistemas naturales, lo que una vez hemos visto como desarrollo sostenible y en su evolución como sustentable. Nuestro país tiene una extensión de 20.742 kilómetros cuadrados y es el más pequeño de los países en Centroamérica. Nuestro país a la vez presenta una de las condiciones ambientales más deterioradas, más degradadas. Eso significa de que el 2% del territorio está cubierto por un bosque natural secundario y más del 75% de los suelos tienen erosión. A pesar de que tenemos una cobertura arbórea o forestal bien reducida, la deforestación sigue avanzando. Todo esto en favor de los cafetales, las plantaciones forestales, y aunque las principales causas de deforestación aparentan estar asociadas a procesos de urbanización y también la concentración de las poblaciones, esta situación tiene repercusiones directas también sobre la demanda de productos forestales. A la luz de esto se ha propuesto últimamente
la educación ambiental como eje transversal. La educación ambiental es un proceso educativo permanente e integrado en el cual se procura que maestros, maestras, niños y niñas desarrollen temas importantes como la conservación del agua, del aire, el suelo, la flora y la fauna. Eso significa de que en todas las unidades se pueden desarrollar conocimientos y sentimientos positivos por la naturaleza, el medio ambiente y la conservación de estos. La educación ambiental como un eje transversal contribuye a que el educando, es decir, la persona que recibe esa educación, desarrolle una práctica sociocultural que tienda o que tenga por objeto lograr una relación armoniosa entre la persona y la naturaleza, generando actitudes como el arte, la música, la danza, el dibujo, el drama, entre otros. Eso les permite también actuar con responsabilidad en la problemática ambiental. La educación ambiental asimismo se relaciona con otros ejes transversales del currículo o de la formación. Por ejemplo, la educación en población, educación para la salud, educación en valores, educación en derechos humanos, igualdad de oportunidades, educación preventiva integral, educación para el consumidor, entre otros. Una buena parte o la mayoría de la población salvadoreña sabe que nuestro medio ambiente se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado y que el futuro de los habitantes del país es bastante incierto, demasiado incierto, porque si se continúa sobreexplotando los recursos escasos que tenemos pocos recursos, es de eso que surge la necesidad de la educación ambiental en todos los niveles y en todas las modalidades. Esto debe responder a la realidad ambiental que estamos viviendo y que contribuya también a modificarla positivamente. Sobre la base de esto vamos a tener en cuenta ciertos elementos o características que debe tener la educación ambiental. Comencemos con el primero. La educación ambiental debe ser analítica, porque se trata de desarrollar una conciencia crítica en el individuo y en todos los demás sectores sociales. Eso para dar análisis a las causas de la situación ambiental y medir las consecuencias también de las acciones, las acciones que se deben de tomar, que se debe de buscar e implementar alguna alternativa de solución. Debe ser integradora, porque debe ser capaz de desarrollar en las personas y en los sectores sociales esa comprensión de que los ciclos de la naturaleza y los elementos que actúan dentro de esta están integrados y no están aislados. Las personas son parte de eso también, y que cualquier alteración que las personas efectúen dentro de esto, que obvio va a estar causado por la acción humana, va a tener repercusiones dentro del medio. Debe ser sistemática, porque debe de estar basada en estrategias sistemáticas, teniendo como base los diferentes sectores sociales, niveles educativos, siempre teniendo en mente que se debe de considerar también la sostenibilidad del proceso educativo. Debe tener una dimensión local, nacional y mundial. La educación ambiental no solamente se puede limitar a un lugar específico o un territorio específico. La naturaleza no tiene nacionalidad ni tiene fronteras. Por ejemplo, El Salvador comparte ríos, cuencas, bosques, costas con otros países del área. Perdón. Esto significa de que el buen o el mal manejo de los recursos naturales que se realice va a tener repercusiones en el país vecino también. Es por eso que las soluciones deben de buscarse de manera regional o mundial. También debe ser propositiva, ya que la educación ambiental debe dar soluciones a los problemas y no solamente quedarse con la descripción de un problema. Todo el sector educativo está involucrado a proporcionar soluciones a los problemas ambientales. También debe de contribuir a la participación y el refuerzo de los procesos democráticos en el análisis de los problemas y también la búsqueda de las soluciones.
debe esforzarse la conciliación entre los sectores sociales, la igualdad de los géneros. Esto basándose en el principio de la democracia y el respeto hacia los derechos humanos también. Debe ser ética y moral. Debe reforzar la ética individual y la ética social en nuestra población, porque así es como se desarrolla la solidaridad, el hecho de querer contribuir al bien común y estar consciente de que cualquier tipo de actuación particular que nosotros hagamos va a afectar a los demás también, va a afectar al entorno en general también y en específico o especialmente al medio ambiente. Debe generar valores positivos y debe mantenerlos también, valores positivos hacia la naturaleza y hacia el medio ambiente, que no sea simplemente una transmisión de conocimiento o transmisión, de estudio de las situaciones ambientales y que se muera ahí, sino que debe de fortalecer la escala de valores de las personas, la estructura moral de cada uno y cómo éste va transformando sus actitudes y su estilo de vida también. La educación ambiental tiene que estar orientada como una herramienta de desarrollo sostenible. Debe despertar en las personas y en los grupos sociales una conciencia ecológica, es decir, la necesidad de administrar en una forma sostenible los recursos naturales, para que cada salvadoreño y salvadoreña participe en todo beneficio que dé una calidad de vida adecuada, porque eso nos conduce a una reflexión respecto de cómo se han depredado, cómo se han desgastado los recursos y así poder presentar cualquier otro modelo alternativo que sea sostenible y que sea equitativo también. Por último, la educación ambiental debe ser dinámica, porque toda educación debe de ser dinámica y no tiene que ser estática. Sabemos que el entorno varía, la sociedad varía también. La educación ambiental debe de estar sujeta a aceptar cualquier tipo de innovación y cambio que se dé tanto en la tecnología como en los métodos de enseñanza. Hasta aquí llegaría nuestra ponencia de hoy. Vamos a dar un espacio ahorita para que yo como tutor les haga preguntas a ustedes. Solo me regalan un minutito. Bien, comencemos con la primera pregunta. A ver, veamos, Gran Luigi. ¿Está disponible Gran Luigi en ese momento? Perfecto. Ahorita le voy a redactar su pregunta. Dígame, Gran Luigi, cuáles fueron los efectos del uso de los pesticidas en los cultivos. Sí, muy bien. La degradación del suelo es uno de los efectos. Hay unos más por ahí. Contaminación de ríos, la contaminación de los riachuelos también. Riachuelos son aquellos como caudales súper estrechos, aquellos que ven ustedes como ríos súper delgados. Exacto, sí, contaminación de las fuentes de agua también. Muy bien.
Claudia Ruiz se encuentra por ahí. Perfecto, Claudia. Dígame usted, bueno, le voy a escribir la pregunta. Dígame, Claudia, con sus propias palabras, cómo define ecología. Dice Claudia, puede ser la ciencia de la que estudia los hogares de los salvadoreños. Eso sería en una parte, está bien. Por una parte estudia el hogar, que en nuestro caso sería el medio ambiente, el ecosistema, la relación entre los factores que están dentro del ecosistema también. Dice Diana, la relación de los seres vivos y su ecosistema. Sí, exacto, muy bien. Gracias a ambas. Ahora, Andrea Ávila está por ahí. Bien, Andrea, ya ahorita le redacto su pregunta. Andrea Ávila, mencióneme tres características que debe de tener la educación ambiental o tres elementos de los que les hablé. Dice analítica, integradora, dinámica. Sí, no lo recuerdo que se levantó a tomar la medicina. Ah, está bien, no hay problema. Analítica, integradora, propositiva. Sí, muy bien, muy bien. Vamos a ver a quién más. Está Diana disponible. Ahorita le redacto su pregunta.
Dígame, Diana, ¿por qué la educación ambiental debe de tener una dimensión local? Perdóname, ahí me equivoqué, debería ser local, nacional y mundial. Dice Diana, para poder llegar a la transformación de la manera de pensar de las personas y aumentar el conocimiento. Sí, eso sería una parte. Y porque la naturaleza no tiene fronteras. Sí, también. La naturaleza es una sola. Y porque no solo concierne a un pequeño, ¿cómo decirlo? A una parte determinada, un territorio pequeño determinado, sino el resto del territorio, por eso es nacional y mundial, porque repercute asimismo en los demás países. Y tal y como les mencionaba, El Salvador comparte ríos con otros países, áreas forestales con otros países también, asimismo los demás. Bien, veamos si está disponible Jocelyn Munguía. Perfecto, Jocelyn, ahorita le mando su pregunta. Jocelyn, dígame cuáles son los factores que estudia la ecología. Es decir, cuáles son los factores que están dentro de ese estudio. Dice Alejandra Mestizo, todos los seres vivos y la naturaleza en que viven. Sí, está bien. Dice Gran Luis, los factores bióticos, abióticos y los procesos de transformación de energía. Sí, muy bien. Es en conjunto todo lo que me han dicho ustedes. Seres vivos, ecosistemas, esa habilidad de la naturaleza también. Sí, es el conjunto de todos esos factores. Originalmente decimos factores bióticos y abióticos, pero sabemos que hay un mayor desglose de todo esto. Muy bien. Vamos a dar ese momento entonces para que ustedes efectúen preguntas a mí como tutor. Estoy pendiente ahí de sus preguntas por si tienen, para que me las hagan saber ahí en el chat.
Bien, dice, quiero ver que se me mueve el chat. Dice Darwin, ¿en cuántas partes se divide la ecología? Buena pregunta. Lo que pasa es que la clasificación, subclasificación, división o desglose siempre atiende a el estudio que se hace respecto de las áreas, por decirlo así, porque tal vez como le comentaba, el primero o uno de los pioneros fue, se definió la ecología como ciencia que estudia solamente relaciones entre los seres vivos y su ambiente, pero también ha habido personas que han contribuido al desarrollo de la ecología como estudio y concepto. Eh, por ejemplo, personas que han estudiado taxonomía, recursos naturales, meramente la flora y la fauna, hasta el mismo Carlos Darwin o Charles Darwin, quien planteó la teoría de la evolución por la selección natural, ha hecho aportes a la ecología. Entonces, a la luz de esto o sobre la base de esto, podemos ver que la ecología tiene un estudio microbiano que hace estudio de microorganismos, el hábitat de estos, ecología de paisaje, es decir, la relación que tiene con la geografía, la observación y el ser humano y, bueno, la influencia del ser humano sobre esto. Ecología de la recreación también, ecología de las poblaciones, la evolución, ecología social también, es decir, se integra con las demás ciencias y disciplinas para darle más desarrollo a su estudio. Veamos, después de Darwin está Ariel Flores, dice, en El Salvador, ¿qué lugar tiene más diversidad de flora y fauna? Bien, lo que pasa es que en nuestro país los lugares donde más vamos a ver flora y fauna son aquellos lugares que están protegidos, o sea, las áreas verdes protegidas. Ejemplo de esto, el Cerro Verde, el Bosque del Imposible, lugares así, lugares que hoy en día por cuestiones legales sobre todo se han declarado como áreas protegidas y esto tiene que ver con la labor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que les mencionaba en la videoconferencia anterior, sobre todo porque el rol que tiene este como procurador del medio ambiente y del respeto hacia este en primer lugar, y eso por parte del Estado en sus políticas. Por otro lado, también la población, cómo ésta actúa sobre el medio ambiente y cómo repercute a sí mismo sobre este. Dice Abel, los factores bióticos se refieren a los seres vivos en un ecosistema. Sí, efectivamente, Abel, perdón, se refiere a todo factor vivo que es parte de un ecosistema. Algunos, algunos científicos han llegado a considerar como, o sea, al ser humano como un factor biótico también, o sea, porque sabemos que algunos estudios son bien restrictivos, diciendo de que los seres bióticos únicamente van a ser los de la naturaleza, pero otros también introducen al ser humano como parte de esa naturaleza. Es una buena discusión conceptual, la verdad, pero sí, a eso se refiere. Dice, ¿cuáles son las partes más importantes de la ecología? Pues no es que una parte sea más importante que la otra. Hay una relación entre todas estas, ya que se logra la integración tal y como se los planteaba, porque la ecología está relacionada con la parte evolutiva, con la parte social, la parte humana, una parte cultural, las urbanizaciones, hasta la matemática está relacionada con la ecología y el estudio que se hace respecto del medio y los organismos que están dentro de esta. No es que una sea más importante que otra, tal vez por un lado, por un área repercute más que en otra, pero todas son un conjunto, todas son una integración y cada una hace su aporte al estudio y el desarrollo de la ecología. Bien, muy bien.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Dice Saraí, la ley medioambiental se habla de penalidades para las personas que la quebranten, pero en una sociedad donde se tiene una cultura de transformación constante, ¿cuánto cree que esta sería efectiva? Muy interesante pregunta, Saraí. Le comento que yo actualmente soy estudiante de ciencias jurídicas, por ende sí estudio todo eso. Creo que para resumirlo y no extenderme tanto, tenemos que ver que el derecho debe de atender, o sea, derecho refiriéndome como derecho como sistema normativo, como ese conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado que son imperativas porque le dan a usted deberes y le dan derechos también, que son coercibles porque se puede hacer uso de la fuerza para que usted tenga que cumplir toda prestación que sea establecida como una obligación. El derecho tiene que acoplarse, tiene que evolucionar. Y por eso les decía que la educación ambiental es dinámica, porque el derecho también lo es dinámico y variable, porque tiene que ir evolucionando conforme a las necesidades de la sociedad en cada contexto o en cada momento de la historia. Es por eso que ven ustedes que hace tal siglo se regulaba, por ejemplo, el maltrato hacia la mujer, poniéndoles un ejemplo, que era permitido y era legal. Hoy en día está totalmente prohibido. Tenemos una ley especial que se llama Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que se abrevia LEIP. Eso es tan solo un ejemplo de la evolución que tiene el derecho conforme pasa el tiempo y conforme la sociedad evoluciona también. No le voy a negar que las leyes tienen ciertos problemas, que siguen regulando situaciones que ya están como superadas o como decimos popularmente desfasadas y que ya no tienen ningún tipo de aplicación. Y en ese punto sí es muy necesario que se esté revisando los factores materiales o la parte fáctica que influye dentro del derecho, y con parte fáctica me refiero al conjunto de hechos que motivan a la creación de una norma jurídica. Ahora, aplicado a la ley de medio ambiente, habría que analizar qué tipo de problemas son los que están suscitándose en ese momento y que más están afectando al medio ambiente para determinar los supuestos que la ley va a estar penalizando, si es que no se penalizan todavía, o si las penas son suficientes o deben de ser más severas todavía. Eso sobre todo. Dice Darwin, dentro de la ecología podemos ver que hay diversidad de especies que están en peligro de extinción y otras ya extintas. Se puede decir que es porque la evolución hace que todo vaya cambiando o porque el ser humano somos los que la estamos destruyendo todo. Pues en realidad esa es como tenemos relaciones directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Porque si bien es cierto, el ser humano ha evolucionado en ciertos puntos, hay otros puntos en los que se ha descuidado. Y uno de esos puntos muy descuidados es el medio ambiente. La falta de respeto, la falta de conciencia, la poca inversión que se ha hecho en desarrollo sostenible, que es algo tan necesario. Si ustedes se han fijado en los últimos meses, sobre todo, se ha viralizado en los medios de comunicación que tenemos hasta el 2030 para comenzar a revertir todo el daño que le hemos hecho al planeta, porque de no ser así, vamos a comenzar a experimentar como un apocalipsis medioambiental y poco a poco se va a ir deteriorando el planeta. Con eso de que hoy en día tenemos efecto de invernadero fuerte, bueno, el calentamiento global que se deriva del mismo efecto de invernadero, cambio climático en general, derretimiento de los polos, o sea, todas esas consecuencias a raíz
cualquier vulneración que nosotros, o sea, nosotros como el ser humano en la historia, hemos efectuado hacia el medio ambiente. Dice Abel, ¿qué es una economía verde? La economía verde está orientada sobre todo a buscar métodos que sí le den aumento del Producto Interno Bruto de un Estado sin afectar al medio ambiente a sí mismo. Por eso es que en la videoconferencia anterior estudiamos el crecimiento económico y las repercusiones que se tuvo sobre el medio ambiente también. Nayib no firmó el acuerdo de Escazú. Sí, estamos pendientes de eso. Dice Diana, corríjame si me equivoco. Yo pensaría que en parte algunas especies se han extinguido porque en un futuro dejaría de existir comida para los mismos, como las pirañas, por ejemplo. Pues sí, Diana, es un interesante punto de vista. Lo que pasa es que el estudio de las especies es otro desglose. O sea, sí es cierto que está dentro de la ecología como relación, pero el estudio de las especies como tales, su evolución y todo lo que les concierne es otro estudio muy extenso. Por eso es que vemos que algunas especies sí evolucionan para adaptarse al cambio, tal y como lo planteaba Darwin también, o sea, Charles Darwin en su tesis. O la especie se adapta a los cambios o muere. Y asimismo, no solamente las pirañas, los mamíferos, hasta los microbios como los móneras, los protozoarios y asimismo el ser humano se ha ido adaptando a los cambios que ha tenido el mundo a lo largo de la historia. Por eso es que en las clases de ciencias les han comentado, y a mí me lo comentaron también, de que antes andábamos el pelo más largo, teníamos como uñas más grandes, tipo garras, teníamos cierta fisonomía, ciertas características en el cuerpo, porque teníamos características atendiendo las necesidades de ese momento. Dice Sarai, en los retos del milenio, si me equivoco, o era los acuerdos puestos por la cumbre del G20, según se acordó que las emisiones ¿cómo que se llama? Se me ha olvidado, pero sí es carbono, parece, CO2, o dióxido de carbono, me corrigen ahí, serían disminuidos. Pero como se ve esa meta sería un copo difícil o un poco. Gracias a ver dióxido de carbono, sí. Es que ya tengo años de no estudiar química. Pero sí, lo que pasa es que convenciones hay muchísimas, propósitos hay muchísimos, pero como ustedes saben, existe una especie de hegemonía o un grupo que siempre se va a oponer a ese tipo de acciones y políticas. La verdad es que desconocemos en realidad si hay una finalidad dentro de esto, si solamente es parte de alguna especie de impulso o si en verdad buscan darle cambio a la situación que tenemos. Es como cuando, por ejemplo, aquí viene alguien a proponer una política pública que se ve que es de beneficio, pero cierto grupo de personas que tienen poder y que se ven afectados un poco por eso se oponen. Algo así es el esquema mundial. Y sí, ahí mismo sería la educación ambiental universal, con todas las características de las que les he hablado. Bien, veo que ya estamos por terminar, ya nos quedan pocos minutos. Solamente agradecerles por la asistencia a cada uno de ustedes y por la puntualidad también. Ha sido un placer estar en todo este tiempo con ustedes y les deseo mucho éxito en la prueba piloto de mañana y también en la prueba que van a tener el próximo sábado. Ánimo, yo sé que ustedes pueden. Y que pasen feliz noche.